Saludos amigos, hoy voy a hablar sobre el bloqueo a Cuba y cómo este es el responsable de la mayoría de los males que padece la isla. Todos en algún momento hemos visto y escuchado esta clase de declaraciones. Usted puede juzgar la situación política, social y económica de Cuba, el éxito o fracaso de las políticas socialistas, cuando tiene 60 años un bloqueo criminal con el cual México no aguantaría 3 meses. Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba. Ordenándole a Estados Unidos que se acabe el bloqueo a Cuba, pero como ellos son el imperio, no le paran para nada a las resoluciones de Naciones Unidas. Esto mucho tiene que ver con el bloqueo a Cuba. ¿En qué sentido? Es hora de terminar con esa música, nos pusimos viejos. Cuando uno escucha este tipo de declaraciones, uno se imagina que Cuba está sometida a una especie de bloqueo naval, con portaaviones, aviones de guerra, barcos de guerra, que impiden toda clase de entrada y salida de personas y de mercancías a la isla, cosa que en la realidad no es así. Pero la verdad es que en el año 1961, Fidel Castro nacionalizó las empresas americanas sin pagarles un solo dólar por concepto de indemnización. Nacionalizar todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. En respuesta a las expropiaciones de las empresas americanas en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos promulgó un embargo que restringía seriamente las operaciones comerciales entre las empresas americanas y el gobierno de Cuba. Sin embargo, este embargo no impedía que Cuba pudiera tener relaciones comerciales con Canadá, con China, con la Unión Soviética, con España y con el resto del mundo, evidentemente. Además de eso, tampoco impedía que los millones de cubanos que vivían en Estados Unidos enviaran miles de millones de dólares cada año para sus familiares en la isla. Este embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba es lo que la izquierda tradicionalmente llama el bloqueo a Cuba. Pero existe otro bloqueo del cual nadie habla. Ni Chávez ni Correa, ni Cristina ni López Obrador. Ellos jamás lo mencionan, y es el verdadero bloqueo. Un bloqueo que ha hecho al pueblo cubano cada día más pobre y mantiene un control estricto sobre el pueblo cubano. Se trata de un entramado legal que controla todas las actividades del pueblo cubano. Veamos a continuación algunos detalles de qué se trata el verdadero bloqueo. El verdadero bloqueo a Cuba comienza por un fuerte control político, basado en una constitución que establece un régimen de partido único, que impide los cambios democráticos y restringe las libertades individuales, a favor de un sistema comunista que fomenta la persecución de quienes no se adhieran a este régimen. Por eso Cuba fue gobernada por más de 50 años por la misma persona. Además del severo control político que existe en Cuba, también existe el problema del control económico, ya que desde el comienzo de la década de los 60 el gobierno inició un proceso de confiscaciones y expropiaciones de todo el sector productivo, pasando este a formar parte del Estado y tornándose improductivo, acabando con la inversión privada, ya que nadie querría invertir en un país donde fácilmente pueden ser confiscados tus bienes. De acuerdo a la filosofía marxista, los medios de producción de un país deben estar en manos de los representantes del proletariado. Es por esta razón
que en Cuba existen severos controles para la actividad privada. La autorización de la venta de la carne de res a partir de que los productores cumplan con los indicadores fundamentales de la ganadería en cuanto a las producciones, el incremento de la masa. Tal como vimos en el video anterior, en Cuba existen restricciones para la ganadería, para la pesca, para la importación de alimentos y medicinas. Para todo existen severas restricciones. No paga nada. Excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante, ¿no?, en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Esto es una medida que la estamos tomando hasta el 31 de diciembre. Adicional al régimen de partido único, el control de los sectores productivos, además de las severas restricciones al sector privado, en Cuba la educación está controlada por el Partido Comunista a través de las Juventudes Comunistas. Como consecuencia de las severas restricciones políticas, económicas y sociales, en Cuba se ha empobrecido la población de tal manera que se ha hecho necesario el control del consumo a través de las famosas libretas de racionamientos y controles de precios. El sector de la salud en Cuba también está estrictamente controlado por el gobierno, razón por la cual la participación del sector privado en esta área también está severamente restringido. En Cuba solamente existe una sola empresa operadora de Internet que pertenece al Estado y que impone severas restricciones a lo que pueden ver los cubanos. Además, un cubano no tiene permitido instalar Internet en su casa y además el Internet en Cuba es uno de los más costosos del mundo. El gobierno cubano le impone a su pueblo una cantidad de restricciones y controles, tales como por ejemplo restricciones para salir del país, restricciones para trasladarse de una ciudad a otra en el país y otras restricciones tales como acceder a embarcaciones con motor y una cantidad enorme de limitaciones. Cubano le da el derecho al ciudadano cubano de estar en estas playas, ¿entiendes? Porque estas son playas libres, no es privada, y no entiendo o no veo el por qué yo no pueda estar en esa playa. Toda esa playa ahí era libre. Bueno, las indicaciones que hay por el ministro es que no se puede bañar aquí en la playa. Yo no puedo bañarme, mi trabajo. Yo creo que eso es una violación, hermano. Una violación porque... La pregunta sería, ¿cómo se puede desarrollar una nación con tantas restricciones de tipo social, económico y político? Incluso músicos y artistas, como veremos en el video a continuación, están prohibidos en Cuba. La lista de alrededor de 50 artistas censurados nunca fue oficialmente publicada, pero aquellos que escaparon del país comunista y hablaron en contra de la revolución de 1959 no sonaron más en las frecuencias de Radio Nacional. Ahora, según las versiones no confirmadas, los directores de las estaciones de radio tienen la libertad para decidir a quién poner al aire en sus programas. Entre los prohibidos estaba el saxofonista Paquito de Rivera, ganador del Grammy y un abierto crítico a Fidel Castro, Willy Chirino, que lanzó su carrera musical en Miami luego de dejar Cuba en su infancia, el mundialmente premiado trompetista Arturo Sandoval y el pianista de jazz Bebo Valdés. Al inicio de la década de los 80 y ante la evidente aprobación de la estación Radio Martí con sus transmisiones hacia Cuba, el gobierno de La Habana levantó la prohibición a artistas internacionales como Julio Iglesias, Roberto Carlos y José Feliciano. Podemos decir que el verdadero bloqueo a Cuba no son las sanciones que impuso el gobierno americano al gobierno cubano, sino la enorme cantidad de restricciones a la libertad que sufre el pueblo cubano.